Comencemos con Financing 513 al 11 de mayo del 2012. ¿Cuál es el título de esta semana? Bien, Francia y Grecia le dicen que no al ajuste fiscal. Ciertamente Europa otra vez más, centro de escena y centro de escena para los pesimistas especialmente. La última víctima de la crisis en Europa, Nicolás Sarkozy, perdiendo las elecciones presidenciales en Francia. Francia festeja, le dice que no al ajuste, pero creo que Francia todavía le queda responder una pregunta. ¿Cuál es el plan B de Francia? Decir que no al ajuste fiscal propuesto para Alemania no es suficiente para resolver la crisis que tienen en puerta. En tercer lugar, ¿se está quedando Europa sin estrategia de resolución de crisis? Bueno, los resultados electorales de Grecia y Francia en cierta forma están planteando esta pregunta. Si nosotros tenemos una ciudadanía en Europa que ciertamente se está oponiendo al ajuste fiscal, que fue la clave propuesta por Alemania en el último trimestre del 2011 como, si quieren, columna vertebral para la resolución de la crisis, si las ciudadanías ahora están diciendo que no a eso, la pregunta es, ¿cuál es la estrategia que tiene Europa o cuál es la estrategia que le queda a Europa para resolver la crisis? Es cierto que las ciudadanías se están expidiendo en contra de los ajustes fiscales, por el momento parecería haber euforia y festejo en ese respecto, pero lo que tiene que quedar claro es que el no a esta propuesta alemana de resolución de crisis obliga a estas ciudadanías a decirle que sí a otro tipo de ajuste, y cualquier ajuste que analicemos va a ser muy doloroso. Sigamos. ¿Cuál es el cuarto punto? España salva bancos. Ayer jueves, España nacionalizó el 45% de Bankia, pero la pregunta es, ¿quién salva a España? Quinto, producción industrial en China hoy, viernes por la madrugada, apuntando a una renovada desaceleración, ya son 7 u 8 números que desde el inicio del año están apuntando a una clara desaceleración en China, con lo cual la imagen que tenemos a nivel macro está lejos de ser bullish. Tenemos un Estados Unidos que débilmente está saliendo de una recesión, es más débilmente de lo que el mercado tenía descontado hace 2 meses atrás. En segundo lugar, tenemos una Europa entrando en double dip y aparentemente acelerándose en su recesión. No está claro todavía si vimos lo peor de la recesión en Europa y por ver lo que está ocurriendo a nivel político, a nivel económico, a nivel social y con un ECB que en la última reunión de anuncio de tasas sonó relativamente hawkish y relativamente pro defensor del plan de ajuste fiscal de Alemania, va a ser difícil imaginarse un repunte económico y de actividad en Europa. Y finalmente, como si a esta semana le faltase algo, el JP Morgan ayer, después del cierre jueves, reportó una sorpresiva pérdida de 2 billones de dólares, aparentemente son pérdidas de trading en posiciones de credit default swaps. Otra vez OTC, otra vez los CDS, otra vez las cajas negras y otra vez no saber bien de dónde vienen estos resultados. Bien, habiendo dicho eso, vamos rápidamente a ver algunos comportamientos de mercados que creo vale la pena resaltar. Vamos primero al mercado de yields. Lo que estamos viendo acá es la 10-year yield desde junio del 2011 hasta mayo del 2012. ¿Qué es lo que tengo la sensación que estoy viendo? Bueno, como vemos en este gráfico, la 10-year yield nuevamente está casi a su mínimo histórico. El mínimo lo alcanzó en septiembre del 2011 en un nivel de cierre llevando a 1,71%, actualmente está rondando en niveles de 1,86, 1,87. Hace 2 días atrás llegó a estar a niveles de 1,81%, solamente a 10 basis del mínimo. ¿Qué estoy intentando denotar con esto? Bueno, básicamente las yields están otra vez repriceando el escenario de fin del tercer trimestre del 2011, inicio del cuarto trimestre del 2011. Vamos ahora a ver si las monedas están haciendo lo propio. Vamos, por ejemplo, a denotar el euro. Vamos a denotar el euro aquí. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, fijémonos que más o menos en el mismo punto en el que comparamos las yields, el euro estaba en niveles de 1,32,5, actualmente está en niveles de 1,2934. El euro ha quebrado un nivel muy importante que era el nivel de 1,30 que tanto le ha costado quebrar. Ciertamente las noticias provenientes de Europa, la renovada incertidumbre en Europa y por otra parte, un QE3 que todavía lejos está de ser un done deal por parte de la Reserva Federal, le puso esta renovada debilidad al euro, que actualmente tranquilamente, y eso es lo preocupante, está quebrando 1,30 y se quedó muy tranquilo ahí, yo diría ya hace 48 horas. ¿Qué es lo que quiero denotar con esto? Bueno, a nivel de monedas es como que el euro también se está acercando a los niveles que evidenció en la última parte del trimestre 3 y en la primera parte del trimestre 4 del 2011. Vamos a ver el yen. Fíjense que el yen
después de haber tocado un nivel ridículo, aproximadamente en 75, de nuevo, en el fin del trimestre 3, inicio del trimestre 4 del 2011, tuvo una depresión formidable en 84 y actualmente otra vez, también preocupantemente tradeando muy tranquilo debajo de 80, con lo cual el yen está más o menos a mitad de camino de lo que fue su punto del tercer trimestre de 2011, cuarto trimestre del 2012. Vamos a ver el OSI, otra moneda, este es un high beta, una moneda muy riesgosa. Fijémonos que, de nuevo, en la misma fecha estaba en 0,95, ralió a 1,08 y actualmente está más o menos en paridad con el dólar, también parecería estar a mitad de camino. ¿Qué quiero decir con esto? La 10-year yield ajustó totalmente a su nivel del tercer trimestre del 2011. Las monedas parecerían en general estar habiendo iniciado una tendencia de corrección importante, pero a mitad de camino respecto a esos niveles. Y fijémonos rápidamente ahora los equities. Los equities, probablemente acá tengamos el S&P, los equities lejos están de haber denotado esa corrección. Esto es un poco lo que quiero enfatizar. Yo diría que hay dos mercados que claramente están intentando repricear un nuevo escenario. Por un lado está la 10-year yield en Estados Unidos, que está repriceando una combinación probablemente de dos cosas. Mayor desaceleración global, recordemos que China está sorprendiendo a la baja, Estados Unidos en cierta forma decepcionó en sus últimos datos, y ni hablar Europa, con lo cual en general los principales motores del crecimiento mundial no están denotando ningún tipo de fortaleza en ese sentido y por eso la tenía justa. Las monedas están haciendo lo propio, si bien están a mitad de camino, y parecería que los equities todavía están ignorando totalmente ese ajuste. Si bien es cierto que en los últimos días tuvimos cierta negatividad, lo cierto es que este gráfico es claramente indicativo que lejos están ni siquiera de haber entrado aparentemente en esa fase. Con lo cual, si vemos cuál fue la performance de los equities en esta última semana, tenemos un Dow casi en 3% abajo, un S&P casi en 2,5% abajo, un Nasdaq en 3,27%, un DAX alemán en 2,64%, España que está tradeando en otro carril, España realmente uno se levanta y no sabe si va a estar más o menos 3% en el día, después tenemos el Hang Seng que está 4,81%, con lo cual esta semana, como dijimos al inicio, fue una semana negativa, la pregunta es si le queda esta negatividad. Y un poco la respuesta que me gustaría dar en este sentido es lo siguiente, este mercado está dependiendo totalmente de la nominalización esperada por parte de la Reserva Federal. Hay una parte importante del mercado que todavía está esperando que se anuncie un QE3 en junio. Lo cierto es, no es un done deal. A mí me quedan ciertas dudas de qué tan apurado esté Ben Bernanke en hacer un QE3 en esta específica coyuntura. Yo creo que el principal foco de acción tiene que seguir siendo Europa. Europa se está complicando muchísimo. Yo creo que hubo un cambio importante a partir del domingo pasado. Hasta el domingo pasado, si bien Europa estaba complicado a nivel de deuda y a nivel macro, parecía que la ciudadanía estaba indiferente al problema, o por lo menos no se estaba pronunciando. A partir de este domingo, tanto Grecia como Francia se han claramente pronunciado y creo que estamos viendo una ciudadanía que crecientemente le va a decir que no al pacto fiscal propuesto por Alemania, le está empezando a decir que no al euro en general, el euro se está convirtiendo en un serio problema de inflexibilidad para navegar la crisis. Recordemos que el desempleo en Europa promedio es 10,90%, pero hay países que tienen tasas de desempleo superiores al 22-23%. Grecia, por ejemplo, su PBI cayó 14% en los últimos 4 años, se espera una contracción adicional del 5% para este año. El desempleo promedio de Grecia es 22%, pero para la gente joven es el 40%. Y hay un rumor que se está empezando a hablar de mercado, que supongo que los que siguen el mercado ciertamente ya lo escucharon, y este era un tema tabú antes. Ahora se está hablando de que eventualmente Grecia podría salir de la zona euro, cosa que hasta el momento no se hacía público. Con lo cual, el contexto político se está complicando en Europa, estamos en mercados altamente inestables, con lo cual el desmanejo de expectativas puede generar un caos, y no digo que el caos sea o termine siendo verdadero, como ha sido el caso casi siempre, después de la quiebra de Lehman, pero por momentos los mercados pueden decidir a tradear una tragedia virtual, y recordemos que mayo del 2010 tradeamos una tragedia virtual y terminamos en el flash crash del 2010, en el 2011 tradeamos una cuasi tragedia llevando al SPY casi a niveles de 107. Bien, estamos otra vez en mayo y mayo por el momento no se ve bien. Un tema que me gustaría indicar para ir finalizando. Vamos a ver los CDS de Grecia. ¿Qué nos están diciendo los CDS de Grecia? Bueno, los niveles actuales no nos están diciendo nada. Estos CDS han explotado. Pero la pregunta importante es,
¿Cuándo Grecia estuvo a nivel de 500 basis en C10? Si nos fijamos acá, esa fecha aproximadamente fue el 20 y pico de abril del 2010. ¿Por qué digo eso? Porque hoy España está cotizando a esos niveles. Si por ejemplo venimos a esta tabla, España en 5 years está cotizando a 504. ¿Qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo algo muy importante. España en mayo del 2012 es la Grecia de abril del 2010. Y recordemos lo que se decía en abril del 2010 con Grecia, en que la crisis griega era altamente controlable, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que España es muy grande, es la cuarta economía de la zona euro, España realmente es too big to fail y se está complicando. España ayer anunció la primera nacionalización de un banco español, que es Bankia, al 45% de la participación total. El mercado festejó ayer con un IBEX en 3% positivo, estando hoy el IBEX 3% negativo, pero mi pregunta ayer mismo cuando estaban festejando era, fantástico, España salva un banco, pero ¿quién salva a España? Lo cierto es, Europa creo que se está quedando otra vez más sin la estrategia de mediano plazo de resolución de crisis de deuda, como le han vendido al mercado aproximadamente entre octubre y noviembre. Siempre me pareció incomprensible que en el contexto de alto desempleo y recesión actual y alto endeudamiento, la estrategia básica de resolución de crisis fuese una reducción en los gastos fiscales. No digo que un país que esté comprometido en deuda no lo tenga que hacer, pero hay veces que el timing es fundamental y en este sentido creo que no es el timing correcto y ciertamente las ciudadanías de Europa se están expidiendo en ese sentido. Creo que de una vez por todas el Banco Central Europeo tiene que decidirse a ser estrictamente agresivo a nivel monetario y es eso también lo que me preocupa. Hace 10 días, en la última conferencia de prensa del ECB, vemos a un ECB que ni siquiera quiere insinuar una baja de 25 basis en su tasa de referencia y además acepta públicamente que el plan fiscal de ajuste propuesto por Alemania es el correcto, con lo cual creo que tenemos un ECB que lejos está de entender realmente la gravedad de la situación y lejos está de entender de que estos mercados en cualquier momento pueden traer tragedia. Estamos en mercados que no se olvidaron de la crisis de Lehman Brothers, no digo que vaya a volver a ocurrir, pero a veces los mercados pricean la aparición de un evento que eventualmente termina no siendo cierto. Y creo que es un tema muy importante para tener en cuenta, especialmente en mayo, que es un mes muy negativo para equities. Y finalmente, fijémonos qué está pasando con el lado del VIX. A ver, qué tanto priceado está el escenario global en el VIX. Recuerden, las yields han vuelto casi en su totalidad el trimestre 3 del 2011, las monedas están a mitad de camino, el equity no, y obviamente, como el VIX es un reflejo de las opciones de equity del S&P, obviamente que el VIX tampoco está en estos niveles. Fijémonos que en septiembre el VIX llegó a tener niveles realmente preocupantes de 45, actualmente está en cuanto en 20. ¿Cuál es la conclusión acá? Si bien hay cierta preocupación renovada, si bien esta semana le costó a los equities entre 3 y 5% negativo, lejos está el mercado de tradear en pánico. No digo que el mercado vaya a entrar en pánico, pero lo cierto es que si QE3 no aparece rápido, si el ECB no se pronuncia con algún tipo, si quieren, de mensaje laxo a nivel monetario, que no creo que ocurra, estos mercados rápidamente se pueden poner ansiosos y en un contexto de alto, si quieren, complicación política de Europa y una renovada preocupación sobre la desaceleración global, este mercado no creo que esté muy lejos de empezar a jugar una corrección de verdad, a menos que aparezca otra vez una señal de Ben Bernanke rápida y clara. Bien, terminamos con Financing 513, nos vemos la semana que viene.